Dale. Bueno, buenas tardes. La idea de esta presentación es, en primer lugar, mostrarles brevemente cuál fue el camino que se está recorriendo en la Arquidiócesis de Buenos Aires con respecto al sínodo. Esa sería una primera parte breve en una presentación en un PowerPoint. Y en segundo lugar, ya introducirnos en lo que sería el documento de trabajo, que es con el documento que va a trabajar la Asamblea, ¿no? Presentar el documento y, en primer lugar, su estructura general y el capítulo 1 en particular, que es el capítulo que va a abrir el proceso asambleario, ¿no? del sínodo, y al cual todos, como obra, estamos llamados a participar y como iglesia, ¿no? Así que, bueno, yo voy a compartir pantalla. Me tendrías que habilitar, Laura, la posibilidad de compartir. Espera. Listo, listo, Pablo. Bueno, bueno, ustedes me dicen ahí si se ve el PowerPoint. ¿Sí, lo están viendo? Sí, Pablo. Genial. Bueno, entonces vamos a proyectar. Bueno, como dice ahí, esto sería una aproximación. Esperen que vuelva a compartir porque se pone una cosa un poco molesta. Bueno, ahí va. Sería una aproximación entonces a lo que es el proceso del sínodo y el funcionamiento en general. Esto es muy breve, ¿no? Bueno, lo primero para decir es que este proceso sinodal se inició en el año 2017 en la Arquidiócesis de Buenos Aires por primera vez en sus 400 años, a partir de la fiesta de Pentecostés. Luego hubo ese año también un retiro para digamos, los distintos estados de vida, vida religiosa, laicos, sacerdotes, las pastorales, y luego se creó el equipo de animación sinodal, que fue el encargado de elaborar unas herramientas de consulta y animación del sínodo. Básicamente se trataron de encuestas y preguntas que trataron de abordar por completo lo que sería la evangelización en la ciudad, ¿no? Esto lo hizo ELEAS, este equipo de animación sinodal. Ese proceso de escucha sinodal que se inició en 2017 finalizó en la consulta sinodal, del cual los resultados que se procesaron generaron la redacción de un documento por parte del equipo de reflexión teológico pastoral del sínodo, que fue un documento preliminar que luego también se devolvió para que las comunidades, las pastorales, la vida consagrada, los sacerdotes pudieran trabajar, ¿no? Como devolución de ese proceso de escucha del pueblo de Dios en la ciudad. Y a partir de eso, este equipo de reflexión sinodal elaboró un documento de trabajo, que es este que yo les había mencionado. Ahí dice instrumento de trabajo porque se utiliza la figura de instrumentum laboris, por eso dice instrumento de trabajo, ¿no? De los sínodos. Y ese instrumento de trabajo, como les dije, es el que se va a abordar en la Asamblea Sinodal. Los que conforman o los que van a asistir a la Asamblea Sinodal son convocados por el arzobispo. Ahora, hay algunos que son convocados en razón de oficio porque su misma tarea dentro de la iglesia los hace automáticamente candidatos al sínodo, por decirlo de alguna manera, pero también están los miembros elegidos que representan digamos, a la variedad de vocaciones de vida y pastorales de la arquidiócesis, ¿no? Por eso vida consagrada, laicos, el DEPNEC, el Departamento de Movimientos y las áreas pastorales, ¿no? Obviamente hay estos miembros elegidos, también tienen miembros suplentes, pensando que alguno pueda ausentarse, pero también hay otros miembros que son de libre designación del arzobispo. Por ejemplo, el arzobispo puede entender que para un determinado tema que se toque en la asamblea
es necesario que vaya un teólogo o un especialista que puede por ahí iluminar la reflexión o presentar un tema. Y también están, y esto es muy interesante, lo que se llaman los delegados fraternos, que son, por ejemplo, los miembros de las iglesias cristianas, las otras iglesias cristianas, o sea, tiene un carácter ecuménico también el sínodo. Estos serían los 3 eventos más importantes del sínodo. Uno son las reuniones sinodales que comienzan el 18 de septiembre. Como ven, siguen 2 reuniones en octubre, 9 y 23, 2 reuniones en noviembre, 6 y 20, y la última reunión, que sería el 27 de noviembre. Y el sínodo termina el 28 de noviembre en la misa de clausura, a las 11 de la mañana en la catedral. Ahora, el sínodo se abre también con una misa, o sea, se abre con la Eucaristía y cierra con la Eucaristía. Abre el 17 de septiembre, o sea, el día anterior a la primera reunión, con la profesión de fe de los sinodales en la catedral metropolitana. Es decir, las personas que son los sinodales tienen que ir a la catedral y ahí son, digamos, si se quiere, investidos en esta misión por el arzobispo, ¿no? Y bueno, una vez que finaliza el sínodo, o sea, como ven, esto es algo bien cortito, ¿no? Una vez que finaliza el sínodo, todas las modificaciones y el documento final que elabore la asamblea se va a elevar un consejo posinodal, que es el que va a continuar el sínodo hasta que finalmente el arzobispo, digamos, dé por finalizado el proceso de reflexión y se presenten las líneas pastorales para los próximos años, ¿no? Obviamente, una vez finalizada la asamblea, finaliza también los cargos digamos, de los sinodales. Este sería más o menos el proceso que tenemos por delante a partir del comienzo, digamos, ahora el 17 de septiembre, hasta el final, el 28 de noviembre, ¿no? Así que bueno, así, muy sintéticamente, esto fue el camino sinodal, ¿no? Y hay que decir que, bueno, que nosotros hemos participado como movimiento de los focolares a través del DMEC, pero también a través de los digamos, de las distintas parroquias, ¿no? Donde nosotros también tenemos miembros de la obra que participan de la vida parroquial o incluso de las estructuras orgánicas de las parroquias. Gabriela Sar, por ejemplo, ella va a participar como sinodal representando un decanato, ¿no? Así que bueno, eso también para contextualizar. Voy a admitir a Noemí que se está sumando. Bien, entonces ahora sí, pasamos al documento de trabajo, ¿sí? El documento de trabajo, que es este documento que yo les dije que fue resultado de la elaboración del equipo de reflexión teológico-pastoral del Sínodo, que condujo, por cierto, el padre Carlos Gali, que es el decano de la Facultad de Teología. Se divide en una introducción y 5 capítulos, ¿no? Para decirlo muy brevemente, bueno, la introducción es simplemente una reflexión sobre el proceso, digamos, desarrollado en el Sínodo. Este documento se los hicimos llegar para que todos lo tengan, ¿no? Y ya el capítulo 1, se llama Caminamos juntos con María para renovar la misión. Es decir, que de alguna manera se entiende la misión desde este encuentro entre María e Isabel. Esa es la figura que se utiliza para describir lo que tendría que ser el sentido de la misión en Buenos Aires, ¿no? El segundo capítulo habla de caminamos juntos en el amor con los sufrientes y los más pobres buscando la justicia. El tercero, caminamos juntos en el anuncio testimonial del Evangelio. El cuarto, caminamos juntos para la vida en Buenos Aires, para que la vida en Buenos Aires sea celebración y fiesta de la fe. Y el quinto, caminamos juntos en el Espíritu para crecer en la comunión sinodal en nuestra ciudad. Así que si ustedes más o menos ven estos capítulos en principio recogen las 3 virtudes teologales que son la fe, esperanza y caridad, ¿no? Porque el caminamos juntos con María para renovar la misión tendría que ver con la esperanza, ¿no? Es decir, en este acontecimiento, ¿no? de la esperanza que suscita la llegada de Dios, digamos, ¿no? Del Hijo de Dios, del Salvador. Bueno, ahí está la virtud de la esperanza.
En el caminar junto con los sufrientes y los más pobres está lo que sería la diaconía o el servicio a la caridad, ¿no? Y en el caminar juntos con el anuncio testimonial del Evangelio estaría lo que sería el anuncio del querigma, ¿no? El anuncio de la salvación, el anuncio de la fe. En el cuarto, que sería la celebración y la fiesta de la fe, lo podríamos identificar con la liturgia, ¿no? La liturgia, como la palabra griega, ¿no? Y por último, el capítulo 5 es justamente la espiritualidad de comunión a través de la sinodalidad como estilo de ser iglesia, ¿no? Y hago hincapié en esto de estilo de ser iglesia porque, digamos, no se trata solamente de un estilo de gobierno de la iglesia, sino en un estilo de ser iglesia, ¿no? Con la sinodalidad tal como se plantea. La sinodalidad no es hacer sínodos, ¿no? Sino caminar juntos. El sínodo es una expresión, digamos, ¿no? De la colegialidad de la iglesia, pero la sinodalidad es mucho más que un sínodo, ¿no? Así que bueno, y ese sería como la estructura y el sentido de este documento a partir de la lectura de sus capítulos. Ahora, la invitación era a que yo les hiciera una breve presentación de lo que sería el capítulo 1, que se los recomiendo porque es realmente precioso, ¿no? Yo les voy a simplemente hacer como, bueno, sí, dar como algunos pantallazos, ¿no? De este capítulo 1. Lo primero que plantea el capítulo 1 es que la evangelización como un encuentro, ¿no? Muchas veces, a veces cuando uno piensa en evangelización, por ahí piensa en el anuncio, ¿no? Pero lo más importante del acontecimiento evangelizador no es solamente el anuncio, sino el encuentro, ¿no? O sea, uno puede anunciar y no encontrarse, ¿no? Puede tener también una mirada muy autorreferencial de la evangelización, ¿no? De una misión personal que a uno lo convoca y lo interroga, pero que no supone un encontrarse con el otro, sino simplemente como anunciar, ¿no? Entonces, lo que plantea, ¿no? Este capítulo 1 es que la evangelización supone un camino de 3 etapas, que es el mismo camino que se planteó para el sínodo, ¿no? El primero es el discernimiento, ¿no? O sea, previo a la evangelización, lo que tenemos que hacer es discernir juntos, ¿no? ¿Para qué? ¿A quiénes? ¿Cómo? ¿No? ¿De qué manera? Eso sería lo primero. Lo segundo, la segunda actitud de la evangelización es el caminar, ¿no? O sea, el que evangeliza camina junto al pueblo, sería la expresión, ¿no? No es desde la cátedra que se evangeliza, ¿no? Sino desde el caminar, desde el compartir la vida, ¿no? El camino codo a codo, ¿no? Por ahí la metáfora es la peregrinación, ¿no? Como ejemplo. Y después finalmente viene el evangelizar, ¿no? Es la consecuencia. Es la consecuencia justamente de haber hecho un discernimiento comunitario y de haber caminado juntos, ¿no? Esto es muy importante porque una de las cosas que menciona en el capítulo es que muchas veces nosotros tenemos una visión que está pensada desde la centralidad de la iglesia, ¿no? Y lo que nos invita la sinodalidad, el caminar juntos, es a que la centralidad esté puesta en Jesús, ¿no? Hay algo que dice el Papa Francisco, ¿no? No lo dice el capítulo, pero me viene ahora de recordar que cuando la iglesia se pone al centro a sí misma, en realidad pierde de vista que la iglesia es como la luna, ¿no? La iglesia refleja la luz, no es la luz, ¿no? Entonces, la iglesia no está llamada a estar en el centro, sino el que tiene que estar en el centro es Jesús, ¿no? Y el mensaje de Jesús. La iglesia es un instrumento, ¿no? Y bueno, la pregunta es ¿cómo es posible? Sí, ¿cómo es posible o en qué contexto, ¿no? Estamos llamados a la evangelización? En ese sentido,
el capítulo nos habla de dos características de Buenos Aires, ¿no? Empieza con... es muy porteño el capítulo, si se quiere, ¿no? Porque, claro, nos habla simultáneamente de primero, de una ciudad poliédrica, ¿no? Una ciudad que tiene múltiples rostros, ¿no? Rostros en cuanto a los sujetos de la evangelización, pero rostros también en cuanto a quienes son también los destinatarios, ¿no? de la evangelización. Y una cosa que dice también el capítulo es que Buenos Aires es una ciudad muy cosmopolita, ¿no? O sea, la caracteriza como una ciudad cosmopolita. Entonces se hace la siguiente pregunta, ¿no? Que me parece que son interesantes para plantearlo. Las diversidades de esta ciudad poliédrica y cosmopolita, primero, ¿nos interpelan? Es decir, porque muchas veces nosotros frente a la diversidad y a este poliedro, más que interpelados nos sentimos incómodos, ¿no? A veces. Entonces, son diversidades que nos interpelan o que nos incomodan, diría, ¿no? Y en segundo lugar, son diversidades que nos enriquecen también, es decir, son condición de posibilidad para que podamos crecer, o simplemente las vemos como obstáculos, ¿no? Ahí se presenta un primer desafío, ¿no? Y lo que nos dice el capítulo como respuesta es: nosotros no tenemos que perder de vista nunca que el Evangelio siempre es capaz de iluminar todas las realidades, ¿no? Que no somos nosotros, digamos, ¿no? Sino que es el Evangelio el que nos va a dar las claves para poder descubrir justamente en estas diversidades esta riqueza y esta condición de posibilidad, ¿no? O sea, Jesús en el pecado siempre vio la oportunidad de la redención, en la enfermedad vio la oportunidad de la sanación. Siempre hay una oportunidad, ¿no? Detrás de lo que nos incomoda, de lo que nos interpela, de lo que no entendemos, de lo que tiene o parece pecado, ¿no? Bueno, vos hablabas de Juntas en el Camino, Laura, ¿no? Justamente creo que ahí hay un muy lindo ejemplo. Y entonces, justamente el paso siguiente es, bueno, por un lado entender cuáles son estos rostros poliédricos que vemos, ¿no? Bueno, que nosotros podríamos decir rostros de Jesús abandonado, ¿no? Y por otro lado, ¿cuáles son las virtudes, ¿no? de esta ciudad Buenos Aires poliédrica y cosmopolita? Los rostros de Jesús abandonado, ¿no? Son la pobreza, ¿no? La soledad, el abandono, las violencias, ¿no? Las violencias porque hay muchos tipos de violencia, ¿no? La desigualdad. Y frente a esto, como dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, la peor respuesta posible sería la indiferencia, ¿no? Esa es como la primera lección. Pero la ciudad de Buenos Aires, o la población de la ciudad de Buenos Aires, o culturalmente la ciudad de Buenos Aires, también tiene virtudes que la caracterizan, que le dan su identidad, ¿no? Por ejemplo, es una ciudad tolerante, ¿no? Que integra, donde hay una manifestación muy fuerte de la piedad popular, donde se vive la fiesta de la fe, ¿no? Peregrinaciones, fiestas de la iglesia, santuarios, ¿no? La ciudad de Buenos Aires también es una ciudad que da acogida, ¿no? Que es hospitalaria. Y por último también la ciudad de Buenos Aires es una ciudad rica en cultura y arte, ¿no? También. Y acá, bueno, el documento señala justamente el arte como una vía de evangelización, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos justamente entre las inundaciones la inundación del arte, ¿no? Así que me hizo mucho sentido lo que dice. Y bueno, ante eso, digamos, la pregunta sería, bueno, a ver, ¿no? Tenemos este escenario, ¿cuáles serían los caminos del obrar de Dios en la ciudad, ¿no? Y ahí se plantea la figura, justamente estamos en el capítulo 1, la figura de María y de Isabel, ¿no? Ahí entra justamente en este pasaje, digamos, de la anunciación y la visitación,
¿no? Y entonces dice, fíjense qué interesante, ¿no? Es como son María e Isabel, son los dos extremos. María es la virgen joven, ¿no? Y en cambio Isabel es la mujer estéril y mayor, ¿no? Son como y en los dos extremos Dios muestra toda su potencia, ¿no? Dios es capaz de demostrar bueno, que en los jóvenes está el futuro, pero que también en los mayores está también toda la potencia que puede actuar en el obrar de Dios, ¿no? Y este episodio de la visitación de María Isabel nos dan de alguna forma algunas claves de lo que es la comunión, o lo que debería ser la comunión en la iglesia. Uno, que la comunión en la iglesia, digamos, no es simplemente compartir el camino, ¿no? La comunión es salida evangelizadora, ¿no? Esa es como una primera, ¿cómo obra Dios o cuáles son los caminos del obrar de Dios? Bueno, el camino con el cual obra Dios es en salida, ¿no? O sea, siempre Dios invita a estar en salida. Lo segundo es el servicio amoroso, ¿no? O sea, porque María se siente sobrecogida por lo que le está pasando, pero enseguida, digamos, experimenta el amor de Dios y lo que le nace es el servicio, ¿no? Entonces, es la salida, pero también una salida para servir amorosamente. El tercero se expresa en el Magnificat, ¿no? La alegría de la fe, ¿no? Y dentro también del Magnificat, la alabanza, ¿no? Son como cuatro actitudes de quien evangeliza, ¿no? La salida evangelizadora es servicio amoroso, alegría en la fe y alabanza, ¿no? Qué hermoso pensarlo así, ¿no? O sea, si uno se piensa en salida, pensarse así, ¿no? Que uno realmente sale a servir amorosamente, lleva la alegría de la fe en su corazón digamos, y ese mismo acto de salida es una alabanza a Dios, es bellísimo, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, digamos, plantea dos últimas cosas, ¿no? Una es cuáles son las actitudes de la evangelización, ¿no? En cuanto a qué implican, ¿no? Lo primero que dice es, la evangelización es presencia, ¿no? O sea, es presencia. Justo ahora que estamos en la virtualidad total, ¿no? Pero la evangelización es presencia, ¿no? Es presencia viva, es contacto, ¿no? Es mirar a los ojos, diría el Papa Francisco, ¿no? La evangelización es verbo, ¿no? El verbo se hizo carne, ¿no? Es palabra que toca el corazón del hermano. La evangelización es gesto, ¿no? Es abajamiento, es abrazo, es sonrisa, ¿no? Y la evangelización es movimiento, ¿no? Es salida. Cuando se vive así, digamos, la evangelización, realmente podemos decir que se vive la vida, la comunión y el anuncio, ¿no? Se vive la vida porque uno comparte la vida con el otro, se vive la comunión porque el otro es un hermano, es un compañero de camino, y se vive el anuncio, ¿no? No es que se hace el anuncio, se vive el anuncio, ¿no? Y bueno, finalmente, para terminar, hay tres figuras que nos sirven por ahí para dimensionar o para preguntarnos cuáles podrían ser los estilos para misionar, ¿no? Las tres figuras son María, José y el Espíritu Santo, ¿no? María representa la visita y el encuentro, ¿no? José representa la humildad y la docilidad. Y el Espíritu Santo representa el caminar juntos, ¿no? A mí me hacía mucho acordar a este pasaje de los discípulos de Maús. Jesús también se manifiesta, ¿no? Entonces yo me hago tres preguntas respecto de estos tres personajes, uno de la Santísima Trinidad y después María y José. La primera pregunta que me hago y que por ahí les quiero decir o dejar es ¿qué claves, digamos, en este pasaje que encontramos, ¿no? de María con Isabel, qué claves encontramos para pensar la evangelización?
en la ciudad, ¿no? Desde esta clave de la visita guiero en clave de evangelización en la ciudad. ¿Cómo tendría, qué implicaría? ¿No? No sé si se llega a entender la pregunta. Segundo, ¿cómo podríamos vivir esta humildad y docilidad en función de pensar estas nuevas estrategias de evangelización? Y por último, yo la pregunta que me haría es, ¿qué dones del Espíritu Santo por ahí necesitaríamos fortalecer o ejercitar para pensar la evangelización? Estas son las tres preguntas que yo me hago para terminar un poco la reflexión sobre el capítulo. Así que bueno, se las dejo también para que las pensemos juntos. Y bueno, nada, esto sería todo